Perfecto. Buenas noches, Luis Felipe, ¿cómo has estado? Ahorita sí te saludo viéndote. Muy bien, Bueno, muy bien. bueno, chicos, entonces, pues para el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Luis Felipe Campié. Está en Medellín, está como director de innovación y contenidos de Teleantioquia. Él tiene una amplia trayectoria en todo lo que es el sector audiovisual y de la televisión. Es comunicador social, periodista, colega nuestro, también de la Universidad de Antioquia. Y además es especialista en intervención creativa. Tiene más de 15 años de experiencia en lo que tiene que ver con la dirección de equipos audiovisuales y coordinando contenidos en canales locales. Ha estado en Teleantioquia, en UNE y en Telemedellín, que es una ciudad que, digamos, tiene mucho campo en la parte, más que audiovisual, televisiva, ¿sí? En comparación con nosotros, pues que solo contamos con nuestro canal regional. ¿Sí? Ustedes tienen mucha más trayectoria, muchos más espacios para el ejercicio televisivo. Aquí, Luis Felipe, estamos, digamos, gran parte de los cursos de audiovisual y hay algunos profes del área de expresión también. Está la profesora Olga Bear, que es la profesora de periodismo de la Universidad de Santiago de Cali, periodista que yo creo que de pronto tú has escuchado. También me acompaña el profesor Sandro Vitrago, que es el otro profe del área audiovisual, ¿sí? Y los estudiantes que están aquí, digamos, con muchas ganas de escucharte. Y entonces, pues bienvenido, Luis Felipe. El auditorio es tuyo. Marisol, muchas gracias. Un abrazo para todos, un saludo muy cordial desde Medellín. Hoy en medio de un pequeño caos que produce una fuerte lluvia que se produjo en la tarde en la ciudad y bueno, hay unas inundaciones y unos problemitas de movilidad en la ciudad. Les cuento esto para que estén informados y ahorita que vean las noticias, entonces se den cuenta de cómo estamos acá en Medellín con nuestro día. Muy contento de estar acá con ustedes, muy agradecido. Para mí es muy importante estos espacios de conversación y cuando hablo de conversación les pido que cuando esté hablando mucho me paren y me pregunten lo que quieran, porque la idea es simplemente compartir un poco de lo que ha sido una vida muy dedicada a este tema audiovisual, muy cercana a la televisión pública y ahorita con unos retos bien importantes en lo que estamos haciendo. Yo empecé a hacer televisión hace como en 2003, 2004 ya de manera profesional. Antes había hecho algunas cosas como estudiante. Y empezamos en un tema de televisión pública en Telemedellín, en ese entonces con televisión infantil. Y ya de ahí en adelante pues he ido teniendo la oportunidad de ocupar los diferentes cargos de las producciones audiovisuales. Con mucho honor, con mucho gusto y con mucho cariño, les cuento que fui asistente de cámara, fui camarógrafo en algunas oportunidades, editor, videógrafo, y he estado también en unos cargos directivos como jefe de producción y ahora en la dirección de innovación y contenidos del canal regional, el primero que se fundó en Colombia. Fue el 11 de agosto de 1985, cuando en la ciudad de Medellín se creó el primer canal regional, Teleantioquia, y hoy, 35 años después, pues continúa con mucha vigencia y con un tema muy importante de audiencias a nivel nacional. Tenemos el orgullo de hacer parte de la televisión pública de Colombia, de compartir con canales regionales como el de ustedes, un canal regional muy bonito, a quien queremos mucho, un canal regional con unos profesionales impecables como lo es Telepacífico, un canal de amigos porque con Telepacífico tenemos una relación muy estrecha, un canal que ha tenido la posibilidad de crear y de innovar con su señal origen y que se destaca a nivel nacional por unas miradas documentales muy importantes. Por nuestra parte en Teleantioquia, pues en estos 35 años de historia hemos desarrollado productos muy interesantes como una fuerza informativa que tiene mucho reconocimiento gracias a la información veraz y oportuna, un noticiero, un sistema informativo que hombre, está claramente posicionado en la región
con una cobertura muy fuerte, y eso es gracias a una red de corresponsales que tenemos. La red de corresponsales que tiene Teleantioquia puede llegar a los 125 municipios del departamento y a las 9 subregiones. Entonces es bien, bien importante el sistema informativo. También en los últimos años hemos tenido unas apuestas. Hace unos 5 años empezamos con una apuesta por el argumental. Infortunadamente en Colombia no se había desarrollado mucho por parte de la televisión pública el tema de, perdón, de los argumentales, porque claramente el argumental en Colombia es muy costoso, o en cualquier parte del mundo lo es, y hacer argumental que no sea de una calidad superior, pues no permite ser competitivo en este tema. Entonces nos daba susto a los canales regionales hacer argumental. Perdón. Empieza este tema de los argumentales con Telecaribe y La Niña Emilia, una serie muy bella que realizaron por allá en el año 2017, si no estoy mal. Y en Teleantioquia empezamos a seguir esos pasos de la Niña Emilia con Débora, la mujer que desnudó a Colombia. Una propuesta argumental muy bonita que hicimos, y allí ya se desprendieron otra serie de argumentales. Y creo que La Niña Emilia de Telecaribe y Débora de Teleantioquia detonaron esas ganas de hacer argumental en Colombia. Y la televisión pública se ha sumado y se ha sumado y se ha sumado, y hoy estamos compitiendo a nivel nacional con series argumentales muy fuertes. Este año fue muy destacada en los premios India Catalina la serie Amparo Arrebato del canal regional Telepacífico. Y obviamente pues eso es un empujón muy grande para el desarrollo de diferentes formatos en la televisión pública. Eso también incentiva el tema de los actores y motiva a los actores de Bogotá y a los actores que han estado en diferentes canales y de diferentes regiones a volver a sus regiones. Entonces también es un tema bien importante. Y ya en temas de digitalización y en temas de convergencia, que creo que nos reúne hoy, nos convoca hoy un poco a hablar de la convergencia, pues los canales regionales tenemos la oportunidad, gracias a un apoyo institucional del ministerio, de crecer y de fortalecernos. Tradicionalmente los canales regionales o la televisión pública han estado acompañando en los televisores a las audiencias, pero en los últimos años pues sabemos que el consumo de la televisión ha cambiado y los públicos tienen que migrar, y migran a diferentes opciones de consumir televisión. Vemos como las OTT brindan una posibilidad muy importante al televidente o al espectador, porque ya no solo somos televidentes, al espectador y al usuario final, brinda muchas posibilidades la OTT, y es televisión a la carta. Un término muy utilizado en España. RTVE tiene la televisión a la carta, TV a la carta, y tienen un micrositio donde a la carta vos podés consumir los diferentes productos de RTVE, y eso les posibilitó una gran cercanía con sus audiencias, incluso desde la parte de análisis del consumidor. También dio la posibilidad de entender muy bien qué estaban consumiendo, a qué horas lo estaban consumiendo. Porque nosotros, infortunadamente en Colombia, tenemos una voz única en cuanto a mediciones de audiencia, que es IVOPE. No sé si Marisol quieres que mencione en 2-3 minutos cómo es el tema de las mediciones de audiencia en Colombia, para que nos permita de pronto tener por parte de los muchachos un conocimiento de este tema. Sí, a mí me parece oportuno, claro, me parece muy oportuno. Bueno, muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo se miden las audiencias en Colombia? O sea, ¿qué son los puntos de rating? Claramente, Colombia está medida la audiencia para todos los canales públicos y privados por la empresa Cantar Ibope. Cantar Ibope instala unos people meter, son unos especie de decodificadores que se instalan en unos hogares previamente seleccionados tratando de tener un promedio,
Entonces eligen hogares, estrato 1 con tantos hijos, estrato 2 con tantos hijos, estrato 3 con tantos hijos, estrato 4 sin hijos, estrato 1 sin hijos. Hacen una muestra muy cercana a lo que ellos consideran que es el universo nacional y en cerca de 4.000 hogares en Colombia tienen estos aparatos. Y con 4.000 hogares en Colombia nos dan diariamente un acercamiento a lo que es la audiencia total del país. Para nosotros es muy injusto, para nosotros en Teleantioquia es muy injusto, somos un canal regional, cuando hablamos de regional hablamos de la región, y hablar de la región es hablar de nuestro departamento, conformado por 125 municipios y que están en 9 subregiones. Antioquia tiene mar, Antioquia tiene ríos, Antioquia tiene páramos, somos un canal muy diverso, pero Ibope infortunadamente solamente mide hogares en el área metropolitana del Valle de Aburrá, donde está conformada por 10 municipios. Estamos muy cerquita, estamos todos muy cerquita. Entonces, realmente las mediciones que tenemos de audiencia pues no miden a los municipios, a los pueblos. No sabemos cuánta gente nos ve en X, Y o Z municipio. Entonces, por eso digo que es un poco injusto, porque nos quedamos solamente con las mediciones que se hacen a nivel nacional en el centro urbano, ¿cierto? Las otras cabeceras urbanas del departamento no son medidas, entonces realmente sabemos que tenemos mucha más audiencia de la que muchas veces nos muestran esos indicadores, aunque son unos indicadores en los que nos va muy bien. Volviendo al tema de las OTT, entonces eso ha permitido medir muy bien el comportamiento del consumidor, saber a qué horas nos están viendo, saber qué es lo que más les gusta ver, saber cuál es la serie que más se repite, cuál es la serie que no se repite, es algo muy importante. Otro tema muy importante que nos ha dado la convergencia es la posibilidad de activar a los consumidores, a los espectadores, a los usuarios, activarlos con participación real. Normalmente, yo sé que ninguno de ustedes, de pronto los profes, vieron una serie colombiana que se llamó Leche, ni Marisol la debía haber visto, Marisol es muy joven, los otros profes no los estoy viendo, pero deben ser muy jóvenes también. Quizá alguno vio Leche, y Leche nos propuso una mentirita por ahí de Caracol Televisión en ese entonces, que era una falsa interactividad. Entonces Leche decía, si usted, sí, ahí está diciendo Julián Corredor que fue escrita por Daniel Samper, sí señor, por Daniel Samper Pisano y por Bernardo Romero, si mal no recuerdo, y por uno de los integrantes de Lelutiers. Era una serie que tenía un componente musical muy importante, fue protagonizada por Flora Martínez. Y esta serie, había capítulos, sí, Jorge Morona, muy bien, gracias. Qué nota, hombre, esas participaciones. Muchas gracias ahí. Esto también es colaboración, hablando de la televisión colaborativa. Y entonces nos decían, si usted quiere que se besen, suba el volumen de su televisor. Si quiere que ella le dé una cachetada, baje el volumen de su televisor. Entonces, claro, uno corría a hacerlo, uno llegaba y le subía el volumen. Era una falsa interactividad y decía, bueno, el tanto por ciento le subió el volumen y el tanto le bajó el volumen y se besaban finalmente. Era un juego, pero ahora eso sí se permite. De hecho, nosotros en Teleantioquia hace unos 3 años diseñamos una serie de televisión, pues, digamos que de participación, no era de co-creación, pero sí era de una participación muy fuerte de los televidentes, donde se llamó El Misterio de la Condesa. Está en Teleantioquia Play, los que la quieran ver, aunque no van a tener la posibilidad de esa interacción, pero nosotros hicimos un diseño a manera de rombos, donde en el primer capítulo terminaba en una situación y tú podías durante la semana elegir qué pasaba o cómo empezaba el segundo capítulo, o entre 2 opciones que le dábamos al televidente, y luego en el tercero lo mismo. Entonces nosotros empezábamos acá, se podía abrir de esa manera y se volvía a encontrar, buscamos la forma de encontrar las historias para que no se volviera algo muy extenso en el relato y se convertía en muy costoso para la producción, sino que íbamos devolviendo al usuario a unos puntos, pero finalmente el usuario era el que elegía cómo empezaba o cómo terminaban los capítulos. Era un tema de co-creación, o no de co-creación, perdón el término, pero sí de participación interesante. Entonces, el tema de la convergencia también ha permitido expandir un relato.
Cuando hablamos de expandir el relato, pues nos encontramos con dos términos, con el crossmedia y el transmedia. Y en Teleantioquia hoy estamos haciendo un gran esfuerzo por el transmedia. Normalmente o a principio que se empezaron a posicionar las redes sociales fuertemente o cuando empezó a crecer YouTube, ¿qué hacíamos los canales? Empezábamos a colgar el mismo contenido de la pantalla lineal, de la pantalla principal, en YouTube. Y la gente, hombre, si te perdiste el noticiero, lo puedes ver en YouTube. Si te perdiste tal programa, lo puedes ver en YouTube. Realmente eso fue interesante, fue fuerte, pero ahora es mucho más potente entregarle al usuario un universo expandido. Que puedas ver el programa tanto en televisión lineal como en las diferentes plataformas o micrositios es importante, pero que tengas unos desarrollos temáticos más avanzados también lo es. Que le permitas al televidente, que le permitas al usuario participar y co-crear también lo es. En Telemedellín en el año 2014, ustedes me van a perdonar, pero es que estoy hablando mucho de la experiencia personal, pero creo que ejemplifica la conversación. En el año 2014 en Telemedellín tuve la oportunidad de crear un proyecto que fue mi tesis de intervención creativa que se llamó Mi Programa de TV. Mi programa de TV fue muy bello y ha sido un regalo muy hermoso que me ha dado la vida porque con él ganamos el Premio Latinoamericano de Televisión en 2014 en Montevideo y fue la posibilidad de que la gente hiciera televisión. El televidente nos escribía y nos decía, yo quiero ser director de un programa de televisión documental sobre mi perro, que lo rescaté un día en una esquina, quedó inválido y cuando lo llevé al mar volvió a caminar. Eso es una historia real. Nos escribió una televidente diciéndonos eso. ¿Qué hacíamos en Telemedellín? Llamábamos a esa televidente, le enseñábamos cómo se hacía un documental, le poníamos los equipos, la acompañábamos a grabar, ella decía cómo quería que fuera el documental y hacíamos la producción y ella era directora de su propio programa de televisión. Hicimos 13 capítulos de mi programa de TV y fue un ejemplo muy bonito de televisión colaborativa que tuvimos la oportunidad de realizar en ese entonces. Posibilidades que da la convergencia, posibilidades de participación, posibilidades de co-creación. Y en esas estamos, intentando crear un relato con las audiencias, no quedarnos como el emisor, que queremos también fortalecernos con los relatos de otros, queremos incluir a los otros en Teleantioquia. Y por eso nuestra programación de hoy está diseñada de una manera muy incluyente y diversa. Aquí somos todos los que hacemos televisión, aquí todos podemos estar. Y la programación de hoy de Teleantioquia tiene diferentes franjas. Estamos trabajando en un formato de franjas, les voy a contar un poco de la rejilla que tenemos actualmente. En la línea, en la televisión principal de Teleantioquia, en la primera señal, Teleantioquia tiene señales, dos señales, Teleantioquia 1 y 2. La primera señal tenemos entonces una programación por franjas, donde tenemos en la mañana una franja informativa. Después de esa franja informativa tenemos una franja para las familias, se llama Con Todo el Amor, una franja donde acompañamos a las familias y a los cuidadores y tenemos mensajes e invitados que enseñan a cómo cuidar a estos hijos, a cómo educar a nuestros hijos. Luego un compromiso con la teleeducación en esta época de pandemia, donde está el programa Profes Melos, una estrategia de teleeducación. Luego tenemos un magazine, se llama Pleno Día, y luego otra franja informativa. En la tarde ya tenemos una franja de magazines en la tarde, y luego una franja juvenil con el programa Dale Play. Luego el programa CT+I, Crear tiene Ingenio, CT+I, y luego franja informativa, y en la noche contenidos también de actualidad, una serie que es La Mujer del Presidente, recordando estas series de antaño, y luego franja informativa. Y dentro de la programación tenemos una serie de documentales que invitan a reconocernos en la diferencia. Tenemos una franja que se llama A Todo Color, una franja donde hay uno de los capítulos, de las categorías de programación que tenemos en esa franja, se llama Tonos de Piel, una serie documental de 25 capítulos el año pasado y este año tendremos otros 25. Tonos de Piel es una serie sobre las comunidades afro en Antioquia. Tenemos una serie para la comunidad LGBTI que se llama De Leones y Mariposas. Es una propuesta muy hermosa que tenemos.
Tenemos otra franja que se llama Sofía, sobre las comunidades indígenas del departamento. También ¿por aquí va a hablar alguien? No, bueno. Tenemos otra franja que se llama Habla con Todas, es una franja de mujeres que muy representativas de nuestra región, que son unas heroínas, así hagan algo muy sencillo, pero que cambia a las comunidades, ese pequeño aporte o ese gran aporte que realizan. Entonces tenemos esa serie de inclusión y diversidad, también unas franjas de sostenibilidad, queremos aportarle al medio ambiente, no solamente en la pantalla principal, sino en las otras pantallas. Tenemos entonces también un Teleantioquia 2 con 12 horas diarias de televisión educativa y cultural para públicos, sobre todo infantil y juvenil. Y tenemos otras alternativas como las redes sociales, donde, como les decía, manifestamos una invitación permanente a los públicos a crear con nosotros. Tenemos, no sé, de pronto muy pocos de ustedes nos siguen en las redes sociales, pero nos gusta hablar con la gente y nos gusta escuchar a la gente. Entonces, claramente cuando tenemos un reclamo, cuando tenemos una inconformidad, tratamos de darle el mejor manejo y que la gente sienta que los tenemos en cuenta. Ahí me da paso para hablarles de otro tema, y es el tema del defensor del televidente y las PQRS que llegan al canal. La obligación de todos los canales en Colombia es tener un defensor del televidente. Teleantioquia tiene 5. Un comité defensor del televidente, multidisciplinario, tenemos abogados, tenemos expertos en televisión, tenemos sociólogos, tenemos un grupo muy diverso de personas, hombres y mujeres, que nos acompañan como veedores en el proyecto del defensor del televidente. Tenemos un programa que se llama Saberte Ver, es un programa del defensor del televidente. Al defensor del televidente no le paga un peso Teleantioquia, es ad honorem, por eso tienen una independencia crítica y nos ayudan a formar las audiencias. Nos hacen muchos llamados de atención, nos invitan a replantear estrategias de programación, nos invitan a evaluar la programación constantemente y nos invitan a atender a todos nuestros públicos, no solamente los de esa primera pantalla, sino también a los públicos que se conectan con nosotros de manera digital. Entonces, es un universo que en 20 minutos les he presentado, es un universo del canal regional y es un universo porque somos muy diferentes y llegamos a muchos públicos, no solamente en el departamento, sino a los antioqueños del mundo y a consumidores de diferentes lugares del país. Entonces, pues tenemos un compromiso fuerte, trabajamos para no ser inferiores a ese compromiso. Nos equivocamos mucho, pero tratamos de aceptar nuestras equivocaciones y tratamos de entender a la gente y tratar de emitir una programación humanista, una programación cercana, una programación que lleva contenidos diferentes, una programación que realmente atiende pues las necesidades que tiene un público como el nuestro. Entonces, pues en eso estamos hoy, haciendo un gran esfuerzo por mantenernos al frente de esta pandemia y mantener nuestros contenidos. Normalmente nuestras transmisiones salen mucho de Medellín, pero el COVID nos ha tenido encerrados y nos ha imposibilitado acercarnos a los municipios y a la gente. Entonces ha sido bien difícil, bien complicado el tema de hacer televisión pública en pandemia, porque nos hace mucha falta mirar a los ojos a la gente. Tuvimos el año pasado la oportunidad de crear un contenido que se llama El Bazar. Es un contenido de emprendimiento donde le damos la oportunidad a todas las personas que tienen pequeños negocios o medianos o incluso grandes, que se acerquen a sus audiencias por medio de la pantalla. Los invitamos acá, les mostramos sus productos, dicen los teléfonos, no nos da miedo que digan los teléfonos. Es una publicidad gratuita que le hacemos a todas las personas que necesitan seguir vivas en cuanto a sus modelos de negocio. Entonces, lo que buscamos nosotros con el Bazar es crear esas oportunidades para que los emprendedores antioqueños continúen con sus negocios
en medio de la pandemia que ha sido bien compleja y que en este momento es bien compleja para nuestra ciudad. Yo entiendo que Cali en este momento, a pesar del tercer pico, no está llegando a números tan altos en cuanto a ocupación de unidades de cuidados intensivos, en cuanto a número de contagios y fallecidos. Nosotros estamos en este momento saliendo del tercer pico. Dios quiera que lo logremos, pero ha sido bien difícil hacer lo que nos gusta y es acercarnos a la gente en medio de la pandemia. Marisol, amigos, profes, queridos compañeros y colegas, pues quisiera escucharlos. He hablado de manera desordenada, pero claramente contándoles un poco de este universo tan bonito que hacemos acá, pero quisiera escucharlos y compartir con ustedes algunos conceptos en cuanto a lo que nos convoca hoy, es hablar un poco de convergencia y de televisión pública. Bueno, yo quiero arrancar como para romper el hielo porque los chicos a veces son como tímidos. Ni siquiera quieren mostrar su rostro, vea. Bueno, Luis Felipe, yo te quería preguntar, por ejemplo, tú hablabas ahorita de lo del IVOP, que los muchachos no sé, creo que no lo conocían mucho. Y sí, eso es una medida que, digamos, no es justa. No es justa porque no representa, digamos, todos los hogares colombianos, pero, por ejemplo, en este caso, ¿qué papel juegan, por ejemplo, el tema de las redes sociales? Ahorita todos los medios migraron a diferentes redes sociales. Por ejemplo, eso, ¿cómo marca métricas, por ejemplo, para los contenidos? Claro, nosotros actualmente pues somos los líderes en audiencia digital. Nosotros no queremos tener seguidores, nosotros queremos tener amigos, queremos tener interacciones buenas o regulares o críticas o lo que sea, pero que la gente reaccione a lo que emitimos. Actualmente tenemos 2.7 millones de amigos en las redes sociales y eso nos sirve también como una métrica importante porque las audiencias no se van de un lado, se atomizan de pronto. Antes teníamos un número más alto en X programa, pero ya lo tenemos más bajito en la pantalla de lineal o en los informes de IVOPE, pero nos damos cuenta que en lo digital nos va muy bien. Entonces realmente hay que saber medir muy bien las audiencias y analizar muy bien las audiencias, porque muchas veces te pueden cuestionar, ve, ese programa no lo ve nadie, y vos miras las interacciones en redes sociales y son altísimas. Entonces, bueno, no lo ve nadie en televisión, pero lo ve mucha gente en redes sociales, la gente se conecta en Facebook, la gente pregunta en Facebook. Entonces, realmente creo que es muy importante tener en cuenta los diferentes públicos y llevar a cabo los análisis. Este año Mintic e IVOPE han tenido una gran idea y es empezar a medir el consumo de algunos canales de streaming. Entonces eso también nos ha dado esa oportunidad de monitorear muy bien las audiencias. El tema de IVOPE, aunque tiene un poco de injusticia, como lo decíamos ahorita, sí nos permite también entender claramente cómo se comportan los contenidos, porque IVOPE te da la posibilidad de analizar minuto a minuto quién te vio el día anterior. Y también te da otras posibilidades, como por ejemplo, el noticiero. A los 8 minutos del noticiero llegaron 2.000 personas a Teleantioquia. Y a los 14 minutos se fueron 8.000. Entonces te da la oportunidad de saber de dónde vienen o para dónde se van. Eso a nosotros nos permite entonces entender un poco también el consumo y competir de una manera, digamos, más clara frente a los otros contenidos. Entonces, hombre, cuando se me dicen entre los canales nacionales, pues claramente una oportunidad muy grande es cuando ellos salen a corte. Cuando ellos salen a corte, tu noticiero debe tirar algo muy fuerte, algo que llame mucho la atención y que enganche. Cuando vos salís a corte, sabes que perdés audiencia frente a otros canales porque el zapping es el peor enemigo de cualquier canal de televisión. Pero los cortes son absolutamente necesarios. Nosotros tenemos que pensar muy bien en las estrategias comerciales, pero también a veces las estrategias comerciales se alejan un poco de las estrategias de contenidos, porque ahí es donde se pierden algunos, digamos, televidentes. Y bueno, son balanzas y lo tenemos que pensar muy bien. Pero en el tema de mediciones de audiencias digitales,
claramente hay que tenerlos en cuenta hoy en las estrategias de los canales de televisión pública y privada, porque ya no es solamente la pantalla de televisión, ya estamos en un mundo donde la permanencia frente a las pantallas de los celulares es muy alta. Yo no sé, quizá revisen ustedes cuánto tiempo han estado en la última semana frente a la pantalla de televisión y del celular, y creo que puede estar alrededor de las 4 horas diarias. Entonces, se nos ha estado alejando un poco la gente de la pantalla del televisor, pero los tenemos que conquistar en los dispositivos móviles con estrategias multipantalla y multiplataforma que permitan la expansión de ese relato. Yo insisto, el relato no puede ser el mismo. Vos no podés colgar el mismo programa que viste a las 8 de la noche en YouTube y quedarte ahí. No, tenés que tener otros contenidos adicionales, describir más los personajes, montar escenas detrás de cámara, hacer unos análisis mucho más profundos. Los trinos no deben ser solamente una cosa puntual, debes generar opinión, debes generar la oportunidad de opinar. No solamente es dar la noticia, sino preguntarle a la gente qué opina de eso. Todos somos muy diferentes. Ustedes tienen una opinión, yo tengo otra opinión. Todos miramos diferente el contexto actual de Colombia, pero tenemos que buscar la oportunidad de opinar, de escucharnos, de leernos, de vernos. Entonces es una tarea y es, creo que, una obligación que tenemos los canales públicos de televisión y los medios públicos en Colombia, es darle la oportunidad a la gente que hable, que no solamente se quede con una información, que muchos creen que emitir una información es contar una verdad. Nosotros no tenemos ninguna verdad, nosotros simplemente de una manera siempre tratando de ser veraz y oportuna, enviamos información, pero damos la oportunidad a la gente de que participe. Y realmente creo que ahí está el clic con la televisión y con los medios públicos, es darle la oportunidad a la gente de que se exprese, de que diga lo que siente, lo que piensa, y siempre y cuando sea de una manera respetuosa, pues acá en Teleantioquia tendrán esa oportunidad. Sí, yo le digo a los muchachos que yo creo que ellos son la última generación que ve televisión, digamos, de esa manera sincrónica, ¿no? ¿Sí? Ya, por ejemplo, ya las nuevas generaciones, yo tengo un niño de 7 años y él ya no ve ni siquiera los canales especializados de niños, no, ya ves YouTube y todas las plataformas OTT. Bueno, chicos, les iba a pedir si quieren vayan levantando la manito por aquí, yo voy dándoles paso. Aquí en la plataforma, ustedes saben que pueden ir levantando la mano. También te iba a contar, Luis Felipe, nosotros como universidad, por ejemplo, tenemos un laboratorio de observatorio de medios, precisamente por aquí está el director. Pedro Pablo, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Eso, Pedro Pablo es el director del observatorio de medios y, por ejemplo, en estos temas, no sé, Pedro Pablo, si quieres hablar algo con Luis Felipe, el tema de la digitalización de la televisión, que es lo que estamos viendo hoy. Yo prefiero que los muchachos hablen primero, por favor. Bueno, listo, dale. Bueno, chicos, ¿quién se anima? Listo, dale, Milton, pregunta. Bueno, ok, pues digamos más que una pregunta es una observación, no sé, de acuerdo a lo que estamos viviendo. Y justamente ese punto que mencionábamos de que ya la televisión, por decirlo de alguna manera, en cierto aspecto está perdiendo como esa contundencia o esa manera de atrapar a la audiencia, digamos, como el de ahora, la juventud de ahora. Porque en mi caso, por ejemplo, yo no consumo televisión, o sea, es muy poco porque si quiero ver noticias y me quiero informar, por redes sociales literalmente uno ingresa y por donde uno encuentre tiene como esa información. Un aspecto como gracioso, por llamarlo de alguna manera, son los canales regionales. Yo antes por lo menos pensaba o tenía una perspectiva de que los canales regionales eran más dirigidos como a las personas mayores, o sea, como las personas de una época anterior, y pensaba que ahí se quedaban. Ya como con esta nueva evolución, digamos, como en la tecnología, por ejemplo, Telepacífico, que es el caso como más cercano que tenemos, empiezan como a reivindicarse y empiezan como a tratar de llegarle también a esa juventud o como a ese público nuevamente. Ahorita, por ejemplo, el señor mencionaba una serie pues de la comunidad que es Leones y Mariposas, y justamente acá en Cali se hizo una serie también dirigida como a esa población que se llama Labels. Labels, Labels, sí. sí. Muy Entonces, bonito.
Sí, Ganadora del como premio desde ese India Catalina. Sí, entonces como desde ese momento, por ejemplo, también antes era muy poco que uno escuchara un reality en un canal regional y por ejemplo Telepacífico ya está incursionando en ese tema. Justamente tiene uno de canto que es Yo Soy Popular. Entonces es como novedoso o como estratégico, por llamarlo de alguna manera, esa forma en la que los canales regionales como que empiezan a reivindicarse. Y también lo que mencionaba al inicio, que digamos no es lo mismo transmitir como digamos un programa por línea en la televisión y después transmitirlo por YouTube, sino como esa innovación que como que empieza a generar, como, sí, como esa interacción que empieza a generar por el público. Entonces, de mi parte, la verdad, ya como en el último parámetro, ya empiezo como a cambiar la perspectiva, justamente como por esas estrategias que los canales regionales empiezan a buscar como para atrapar esa audiencia. Y considero de que poco a poco deberían tener, digamos, como más espacios para las nuevas generaciones, justamente, y de pronto me perdonarán algunos lo que voy a indicar, pero con el propósito de tener más canales que le hagan como el mismo nivel de competencia de RCN y Caracol, que uno, digamos, no hable de televisión y de forma inmediata se venga como esos dos canales privados, sino que tenga como otra perspectiva o en su efecto otras oportunidades, tanto de recibir información y entretenimiento por otras partes. Esa es Milton, como visión. Sí. te agradezco. Hombre, te invito a ver De Leones y Mariposas, que es una propuesta muy bonita. Te invito a ver La Casa de Colores, ganadora del premio India Catalina en la categoría de inclusión. La Casa de Colores es una serie hermosísima de la comunidad LGBTI también. Hombre, es una serie que eh, hace un símil o tiene una narración muy bonita donde cada lugar de la casa representa una historia, donde el closet representa una cosa, donde el jardín, donde la cocina, y cada una tiene una historia y una fotografía muy bonita. Entonces los invito a ver esas dos series de Teleantioquia. Decís una cosa clarísima, clarísima. La gente está pensando que los canales regionales son para públicos viejitos. Tenés toda la razón. En Teleantioquia tenemos un programa que es el programa más visto de la televisión pública en Colombia. Seguramente lo han escuchado, pero porque lo están viendo sus papás o sus abuelos, y es Serenata. Serenata es un programa con mucha audiencia. Y nuestro canal, les voy a decir cifras reales, acá las tengo, tiene un 77% de personas mayores de 40 años, un 13% de 25 a 39, un 5% de 18 a 24, un 3% de 12 a 17 y un 3% de 4 a 11 años. 77% mayores de 40 años, 44% hombres del número global y 56% mujeres. Y en niveles socioeconómicos, estrato bajo 47%, estrato medio 36% y estrato alto 16%. Miren qué números. Somos un canal por televisión abierta, estamos, entonces eso nos da la oportunidad de llegar a muchos hogares, ¿cierto? A muchos hogares que no tienen televisión por cable o que no tienen televisión satelital. Por eso entonces esa penetración en los estratos bajos y obviamente la lluvia de ofertas de televisión que hay en los estratos más altos, pues hacen que la gente prefiera ver otros contenidos y ahorita lo hablábamos, Netflix y OTTs diferentes. Entonces, ahí podemos ver un 16% en los estratos altos y un 47% en los bajos. Y claramente el tema de los públicos jóvenes es para nosotros un reto importantísimo. Hemos logrado subir ese número de 25 a 39 años al 13%, pero definitivamente los canales públicos tenemos una audiencia mayor de 40 años y como lo decís, hombre, es un reto diariamente conquistar otros públicos, por eso nuestras franjas de la tarde tratan de llevarnos a hacer televisión por ejemplo, nosotros con Dale Play, para gamers, para youtubers, para jóvenes, con CTMASI también para jóvenes en temas de ciencia, de tecnología, de innovación. Y bueno, en fin, las otras franjas documentales también plantean esas posibilidades. Entonces los nuevos géneros y los nuevos formatos pues nos invitan a hacer una televisión que se acerque mucho más a otras audiencias,
Podríamos hacer algo como lo hace un canal como Televid en Antioquia, que es un canal muy reconocido a nivel nacional por ciertos públicos, y es un canal de nicho para audiencias católicas y se quedan ahí. Audiencias mayores de 40, incluso diría yo que su público es mayor de 50 años, católico, y ellos hacen una televisión de nicho solo para ese público. Nosotros podríamos pensar, hombre, nos ven mucho los mayores de 40 años, hagamos televisión para mayores de 40 años. No, nuestra obligación como canal público es tratar de llegar a muchas audiencias y por eso entonces hacemos una programación que trata de incluirlos a todos. Gracias, Milton. Bueno, por aquí está Laura Valentina. Laura Valentina pregunta. Sí, señora. Bueno, con respecto al tema que tocó el compañero Milton, pues yo tenía una duda. Bueno, lo que pasa es que no me queda muy claro, digámoslo así, cuáles serían las bases o cuál sería el punto de partida para la digitalización de un programa de televisión o, digámoslo así, en qué punto un canal toma la decisión de decir, listo, vamos a digitalizar esto para llegar a más personas o cuál sería el punto de partida, digámoslo así, pues ahorita estamos hablando de, digámoslo, de canales regionales, pero asimismo los canales nacionales que son más vistos, que tienen quizás más público, ¿cómo logran que esas personas pasen del televisor a lo digital y se queden en lo digital y consumiendo eso? Laura Valentina, gracias. Hombre, esa pregunta nos la hemos hecho por ahí 50.500 veces. Sí, es bien difícil. Nosotros, te voy a poner ejemplos. Nosotros hoy tenemos una estrategia con el noticiero y es que los titulares del noticiero están listos. Ahorita es el noticiero, en 15 minutos es el noticiero nuestro. Y están por ahí a 2 minutos de mandarme los titulares, ¿cierto? Entonces los mandamos por WhatsApp en listas de difusión, listas de distribución masiva, y la gente queda antojada con los titulares. Y se va a sus plataformas digitales, se va a Facebook, se va a YouTube o se va a la pantalla principal. Entonces tratamos de enganchar por muchos medios para llevarlos a consumir en sus dispositivos o en su televisor. ¿Cómo se toman las decisiones de qué contenido digitalizar? Hay muchos aspectos que nos llevan a hacerlo. Lo primero, pues el análisis de audiencias. Hay contenidos que son muy aceptados en comunidades digitales y eso nos lleva a expandir el relato en X, en Y o en Z, redes sociales o plataformas. Hay otros contenidos que se alojan como Televisión a la Carta en Teleantioquia Play, donde ustedes pueden entrar. Ahorita Milton decía, hombre, yo quiero ver la serie de Leones y Mariposas, o quiero ver X serie de Teleantioquia, pues entonces me meto a Teleantioquia Play y ahí las puedo ver a la hora que quiera y en el dispositivo que quiera. Pero hay otros elementos que nos limitan, digamos, la digitalización de los contenidos y son temas de derechos de autor y de sociedades colectivas. Somos muy respetuosos con los derechos de autor, somos muy respetuosos con las sociedades colectivas y obviamente pues nosotros pagamos cumplidamente a todas las sociedades el dinero que es correspondiente a cada uno de los artistas cuando utilizamos, digamos, músicas o imágenes. Entonces, por ejemplo, las sociedades colectivas te dicen, si vos pones una canción en un programa en vivo, no tenés que pagar la sociedad colectiva. Pero si sincronizas ese contenido, es decir, si vos lo grabás y lo alojás en un sitio web o lo repetís en el canal de televisión, pues tenés que pagar un dinero por cada una de las canciones, según la duración, según el autor, según la casa disquera propietaria de sus derechos patrimoniales. Entonces, eso también limita a veces el digitalizar algunos contenidos. Entonces, vos, por ejemplo, Serenata, vuelvo a poner ese ejemplo, es un programa musical que se emite los sábados a las 8 de la noche en Teleantioquia. Vos lo puedes ver que hay unas canciones divinas para los abuelos, para los papás. Se emite 3 horas los sábados en la noche. Y lo ves en Teleantioquia en la pantalla principal y lo puedes ver en Facebook y en YouTube. Pero inmediatamente termina, nosotros ocultamos o eliminamos el contenido
de esas redes sociales. ¿Por qué lo hacemos? Porque si lo dejamos alojado, así sea un minuto después, si la gente lo empieza a ver, ya nos generaría un cobro por sociedades colectivas y son valores importantes. Podría decirles que un fragmento de una canción puede estar costando entre 500.000 pesos o, por ejemplo, La Gota Fría, que es uno de los ejemplos que siempre pongo, vale como 2 millones de pesos emitir un fragmento de televisión. Entonces, Laura Valentina, hay muchos elementos que nos llevan a alojar contenidos en digital, pero también hay otros elementos que nos llevan a expandir el relato. Insisto en el término, expandir el relato es no solamente colgar lo mismo que viste en la pantalla de televisión, sino crear contenidos adicionales que te permitan comunicarte de una manera diferente con las audiencias, poner a pensar a las audiencias, poner a hablar a las audiencias, generar una conversación y una interacción que motive la participación de estas audiencias. Bueno, aquí sigue el profe Julián Corredor, profe que vio leche. Sí, Mari, buenas noches y buenas noches a los demás. Y a Luis Felipe especialmente, les agradecerle también por la síntesis sobre la experiencia, digamos, del canal regional Teleantioquia. Mi pregunta tenía que ver porque, con la televisión educativa. Tú mencionaste pues, que a partir de la pandemia empezaron como a implementar una franja. Entonces, pues como que pudieras profundizar de esa experiencia. Por ejemplo, si ustedes han medido el alcance, si se hace porque entiendo que hay como unos convenios en ciertas programaciones con los otros canales regionales. Sí. Y además porque también me hizo pensar un poco ahorita que hablabas de los viejitos y la experiencia de la serenata. Sí. No sé si fue en Teleantioquia o en otro canal, buscándole opciones a mi hijo, que no va al jardín, y me encontré Plaza Sésamo. Claro, una versión muy moderna, muy actualizada, pero me hizo pensar, bueno, hasta qué punto esto es tan exitoso, efectivo, que basta con actualizar el contenido de una serie que ya es viejita, que ya es de 50 o 40 años por ahí. Hombre, Plaza Sésamo es una cosa espectacular y eso, te cuento, Julián, es una cosa muy loca porque a los niños les encanta. Y muchos papás nos escribían, hombre, vean, ustedes, ¿por qué no ponen Plaza Sésamo por la noche? Que es que yo me lo quiero ver. Papás, Dios mío, bendito. El tema con Sesame Street fue un convenio que realizamos el año pasado en medio de la pandemia, donde esta empresa norteamericana pues nos donó los contenidos de Sesame Street, de Plaza Sésamo en algunas de sus temporadas nuevas y pues se unieron a la franja de teleeducación que tiene Teleantioquia. En cuanto a teleeducación, tenemos un programa que se llama Profes Melos. Profes Melos es un híbrido. Tenemos profesores que dictan sus clases en diferentes asignaturas en un convenio con la Gobernación de Antioquia. Tenemos diferentes asignaturas, inglés, ciencias, español y matemáticas. Y lo mezclamos entre clase y clase con algunos contenidos infantiles, animados o de live action. Y eso nos permite entonces conectar a los chicos. Es un programa que se emite entre las 10 de la mañana y las 11:30. Es un contenedor, no es un programa continuo de clases, no. Es un programa donde tenemos la oportunidad de por bloques, me apagaron la luz, gracias, por bloques, entonces compartir con los chicos clase, animados, clase, animados, y nos vamos 1 hora y media diaria en la pantalla principal. Y ese mismo contenido lo cogemos y nos vamos para Teleantioquia 2 en la tarde y lo repetimos. Entonces los chicos que en la mañana no lo vieron, lo pueden repetir en la tarde por la otra frecuencia de Teleantioquia. Y con Profe en tu Casa de Señal Colombia hemos tenido la oportunidad también de hacer algunas alianzas e interacciones para llegar a otros públicos. Y Profe en tu Casa también es cedido por Señal Colombia para emitirlo en la Señal 2 de Teleantioquia. Entonces es un compromiso con la educación y hay otros compromisos que, aunque no son infantiles, también van comprometidos con la educación. Tuvimos el año pasado una alianza con TEDx y
tuvimos la oportunidad de producir y de emitir en Teleantioquia TEDx Medellín. TEDx es digamos, un subproducto de TED, donde se dirigen a las regiones, a diferentes países, a hacer también unas expresiones culturales y unos intercambios de conocimiento muy importantes. Entonces tuvimos TEDx Medellín, acá en Teleantioquia, tuvimos la oportunidad de hacer un convenio con el BBVA y emitir un contenido que se llama Aprendemos Juntos, que también es una serie de conferencias muy bonitas producida por el país de España. Y hombre, pues es unas ganas de hacer televisión para la gente y que en cada uno quede algo, que a los televidentes y a los usuarios les quede algo con nuestra programación. En temporadas anteriores en Teleantioquia, incluso yo estaba aquí todavía, aún en ese momento, en otro cargo, emitíamos algunos contenidos de farándula y en esta administración pues decidimos sacar un poco la farándula de los noticieros y de los contenidos y dedicarnos a entretenimiento también, pero entretenimiento con arte, entretenimiento con cultura, y eso pues brinda la posibilidad a la gente de acercarse pues a estos elementos artísticos y culturales de una manera diferente, más allá del chisme y más allá de lo que pasa en el acontecer de las vidas de otros famosos en Colombia. Bien. Milton, ¿otra vez? Sí, profe, Dale, mi amor. nuevamente yo. Dale. Bueno, digamos dos cosas, como aunando o adicionando algo a lo que decía el profesor Julián, sí es bastante interesante como esa manera o como la posibilidad de que en algunos momentos ciertos programas que se emitían hace algunos años se reivindiquen. Por ejemplo, hace muchos años yo me acuerdo que yo salía del colegio y por la tarde, pues digamos en la televisión, la señal cerrada, perdón, solo pasaban Telepacífico y había algo que llamaba Exploradores por Naturaleza, que era algo que se hacía como en el zoológico, bueno, como en algunos parques, y pues ahora, por decirlo de alguna manera, ya es obsoleto porque pues ya no se ve, pero pues es como interesante que quizás en algunos momentos se trate como de esos formatos, traerlos como a la realidad y como ponerle un poco de innovación. Esa, digamos, como adicionando a lo que nos indicaba el profesor Julián. Por otra parte, digamos, ya la pregunta concreta que quiero hacer, nosotros como estudiantes o como futuros inexpertos, porque pues salimos sin experiencia de la universidad muchos, ¿cómo tenemos la posibilidad de tener un acercamiento con esos canales, digamos, de una forma directa como para buscar alguna oportunidad de empleo, como lo decía la profesora Marisol, o en su efecto de participar? Porque hace algún momento mencionabas de que Leones y Mariposas era una serie con la otra que, digamos, venía buscando otra segunda temporada. Entonces, ¿cómo tenemos esa posibilidad de participar o cómo podríamos hacer tener ese acercamiento, perdón, con el canal? Claro, nosotros, pues hombre, acá tenemos muchas posibilidades de co-creación. Nosotros tenemos un impulso muy grande, un apoyo muy grande que son los recursos del Fondo Único para las TIC, del Ministerio TIC, y es que ellos nos entregan unos recursos para hacer televisión. Y gran parte de nuestra programación se hace con dineros del ministerio. Somos autónomos en los programas que hacemos, en los contenidos, pero tenemos ese apoyo nacional y gran parte, el contrato con Mintic o las resoluciones que tenemos con el ministerio nos obligan a tener un 20% de esa programación convocada públicamente para apoyar las industrias audiovisuales y las casas productoras de la región y del país, porque también hay productoras que no son antioqueñas. Nosotros sacamos a convocatoria mucho más de ese 20%, brindando la oportunidad a que muchas empresas y personas naturales se presenten. También brindamos otras oportunidades como las coproducciones. Personas o empresas que tienen una idea se acercan a nosotros, las estudiamos y muchas veces sacamos proyectos muy bellos adelante a manera de coproducción. Y tenemos otro tipo de invitaciones. El año pasado, por ejemplo, dijimos, bueno, vamos a comprar series documentales o incluso argumentales de los canales comunitarios. ¿Qué canales comunitarios tienen series? ¿Qué canales comunitarios han hecho un documental bien bonito? Queremos emitirlo. Emitimos uno que se llamó Experiencias del Café, lo compramos y lo emitimos acá. Entonces,
son bienvenidas las ideas, muchas veces tenemos o no tenemos los recursos, muchas veces podemos apoyar con equipos, muchas veces podemos apoyar, incluso hay gente que nos dice, no, necesito difusión para que otros me apoyen, bueno, vamos a apoyarlos en la difusión. Entonces, hay muchas oportunidades de conversación, obviamente los recursos son y hay que cuidarlos mucho, pero escuchamos de muchas maneras a la gente y damos muchas oportunidades pues, para que la gente esté acá con nosotros de diferentes formas, contando su historia, trabajando con nosotros, apoyándonos de X o Y manera en los contenidos. Entonces, Milton, pues hombre, bienvenido, por acá es tu casa, cuando quieras conversamos y te contamos un poco más de lo que es Teleantioquia y hombre, pues abierta las posibilidades para las ideas y los proyectos innovadores, sobre todo, que tengan que ver con la gente. Eso es lo más importante, que sean para la gente. Ok, muchísimas gracias. Pues sí, tomaré la palabra para ver si en algún momento pues se abren como más oportunidades. Muchísimas gracias. Gracias, Milton. Bueno, está por aquí también Lina. Lina, que en este momento está vinculada al canal regional Telepacífico, está haciendo su práctica. Lina, pregunta. Hola, hola, buenas noches para todos. Bueno, Luis Felipe, yo quiero saber cuál es o cómo es la estrategia que ustedes implementan, o no estrategia, más bien como esos patrones que tienen en cuenta para hacer la preproducción de los contenidos que van a hacer o que emiten pues en el canal, teniendo en cuenta que tanto canales regionales como nacionales pues tienen un público muy variado, ¿sí? Entonces quisiera saber eso, como qué elementos tienen ustedes en cuenta para poder crear esos contenidos. Lina, gracias. Saludes en Telepacífico, saludes a Ricardo, su gerente, saludes a Mafe, su directora de programación, y a todo el equipo humano, todos esos muchachos que diariamente los ve uno en la calle sudándola bastante y haciendo una televisión muy bonita. Somos orgullosísimos de Telepacífico, un canal muy importante para la televisión pública colombiana, un canal ganador de premios internacionales, líder en los premios TAL el año pasado, este año con muchos premios, con varios premios y muchas nominaciones en los premios India Catalina. Entonces los queremos mucho y les agradecemos mucho por todo lo que nos enseñan con sus contenidos. Lina, importante la preproducción, claro que la preproducción es muy importante, pero antes de la preproducción es la concepción de las ideas y es saber muy bien para quién son los proyectos, a quién vamos a impactar con cada uno de los proyectos, a quién le vamos a cambiar la vida con los proyectos que hacemos. Le podemos cambiar la vida a una persona con un programa de televisión, estamos cumpliendo un objetivo. Entonces, claramente, pensar en el otro, pensar en las audiencias, más allá de pensar económicamente que esto nos va a marcar rating o que nos va a dar plata si se vende, es pensar qué queremos lograr en el otro, qué queremos mostrar del otro. Entonces creo que en esa franja de Leones y Mariposas lo logramos, en la franja de Zodiac, en la franja de Tonos de Piel, que en la franja de Habla por Todas, en las franjas de Antioquia Mágica, donde queremos mostrar el territorio, lo logramos. Cuando la gente nos dice yo quiero conocer ese lugar donde hicieron ese programa, pues estamos haciendo algo por la gente. Creo que para nosotros es muy importante en la parte de la concepción, el para quién, ¿sí? Entonces eso es uno de los ítems que siempre tenemos en cuenta. ¿Para quién va? ¿Cierto? ¿Qué va a lograr y a quién le puede cambiar la vida o va a hacer algo por alguien? Ese es uno de los puntos. En temas de preproducción, ya más técnicamente hablando, pues para nosotros es fundamental la preproducción. La preproducción nos permite ahorrar muchos recursos, una buena planeación, lo que uno se pueda gastar con la cabeza y con un papel, pues realmente no significa mucha inversión, pero sí ahorra mucho dinero. Entonces, saber que tenemos una buena investigación, saber que tenemos una buena preproducción, un scouting, unos buenos casting, unos buenos escritores, unos escritores respetuosos, unos investigadores respetuosos con las historias, para nosotros es fundamental. Entonces creo que ahí radica pues el éxito de cualquier proyecto audiovisual, en el respeto por la idea y en el tiempo que debe gastarse el realizador o el director
en llevar a cabo esa idea y digamos, en ver nacer ese hijo, pues, cada uno de los proyectos audiovisuales que se hacen en cualquier canal de televisión. Gracias, Alina, por la pregunta y de nuevo un saludo para el canal. Dale, Luis Felipe, gracias a ti. Bueno, Luis Felipe, yo empecé cuando hice la presentación hablando de, pues, de que Antioquia y sobre todo Medellín, pues tiene una gran oferta, digamos, a nivel de televisión, ¿cierto? En comparación, por ejemplo, con Cali. Hacer televisión es muy, muy costoso, entonces yo siempre me he preguntado cómo hacen en Medellín, por ejemplo, esos canales locales como Telemedellín, como Teleamiga, es que se llama el otro, Cosmovisión, hay varios, ¿no? ¿Cómo hacen para sostenerse? Porque, por ejemplo, el duro golpe que sufrió la televisión cuando quitan la comisión, ¿cierto? Y quitan todos esos recursos. ¿Cómo hacen, por ejemplo, ellos y cómo hacen ustedes, por ejemplo? Porque nosotros sí ha sido un batacazo terrible, o sea, Telepacífico ha bajado mucho su producción porque pues, los recursos cada vez son menos y ese cuento de tienen que ser autosostenibles, cuando precisamente ahorita la crisis es que pues digamos, las pautas han migrado al tema digital, han migrado a las redes sociales, a otros espacios, y cada vez son menos los recursos. ¿Cómo hacen ustedes allá en Medellín para sostener canales de televisión? Pues en Medellín hay una muy buena oferta y tratamos de construir juntos esas posibilidades para las audiencias. Telemedellín es un canal local, es un canal que tiene un patrimonio de varios socios, entre ellos la alcaldía de Medellín. Entonces la alcaldía de Medellín pues brinda la oportunidad de tener unos recursos al canal local y también pues tiene algunos ingresos por temas comerciales. No tienen un gran aporte de Mintic como lo tenemos los canales regionales, pero entonces sí tienen otras fuentes de ingresos. Es un trabajo muy bonito. Telemedellín es un canal hermosísimo que amo profundamente porque allá estuve varios años, 8 años de mi vida estuve allá y bueno, tiene pues estos recursos, digamos, del Estado mediante el apoyo de la Alcaldía de Medellín. Otros canales como Televid, que les mencionaba que es un canal católico, es un canal de nicho, pues tienen muchos apoyos privados, empresas privadas y muchas señoras y señores que ven Televid hacen donaciones al canal para que pueda tener una oferta de programación. Cosmovisión es privado, pertenece a una empresa privada que tiene también muchas oportunidades de negocio en los contenidos que emite. Cosmovisión es un canal de cable y tiene una programación muy activa, unas muy buenas franjas de programación y tienen un músculo comercial importantísimo que les posibilita seguir haciendo televisión después de tantos años y realmente han sido unos valientes de sostenerse durante tanto tiempo. Por allá estuve trabajando alguna vez también en Cosmovisión. Entonces, realmente mucha oferta de televisión y además pues muchos contenidos de las universidades, aunque no tanto como ustedes que en el Valle del Cauca pues son los líderes en generación de contenidos universitarios, pero acá también pues las universidades se han atrevido a realizar muy buenos contenidos. De hecho, varios de los contenidos del año pasado y antepasado en Teleantioquia fueron las convocatorias, se las ganaron universidades y con sus centros de producción de televisión pudimos llevarlos a cabo. Entonces, realmente es una ciudad que vibra mucho con el audiovisual, más con la televisión y como lo decías vos al principio, y que bueno, pues es muy chévere, es muy chévere. Ahora el reto de nosotros es apoyar mucho la televisión comunitaria en las diferentes subregiones y municipios del departamento. Mari. Mari. Mari está muteada. Dale, Pedrito. Buenas noches, muchachos. Marisol, muchas gracias por propiciar este encuentro. Luis Felipe, buenas noches, muy agradable y muy interesante el tema. Yo quería preguntarte tres cositas sencillas que me es muy curioso.
¿ustedes qué estrategias han logrado, si las han logrado, con por fuera de Colombia, de convenios, estrategias de coproducciones con Europa, por ejemplo, donde la televisión pública es dominante, a diferencia de nuestro continente, donde la televisión pública cada día está en una situación más difícil? Esa es una preguntita. Sí, claro que sí. Nosotros acá en Teleantioquia hemos hecho un esfuerzo por la internacionalización en estos 2 últimos años y afortunadamente lo hemos hecho porque nos ayudó mucho durante la pandemia. Somos socios actualmente de la red TAL, las televisoras de América Latina. En la red hemos tenido la oportunidad de hacer intercambios muy importantes de programación y eso nos ayudó mucho para tener muchas horas de programación el año pasado en nuestro canal, ¿cierto? Y también orgullosamente somos socios de ATEI, la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales de Iberoamérica, y eso nos ha permitido abrir la mirada, hacer también algunos intercambios de programación, y el año pasado hicimos una producción muy bonita de un documental que se llama Mi Ciudad Cambió. Mi Ciudad Cambió fue un documental que gracias a Dios le doy gracias por haberme dado la oportunidad de dirigir, y es un documental colaborativo donde 17 canales de 17 ciudades iberoamericanas construimos un relato de 24 minutos, mostrando cómo las ciudades cambiaron con la pandemia, mostrando la soledad, el dolor, la angustia que en ese momento se vivía en las ciudades iberoamericanas. Con ATEI tenemos muchas posibilidades de interacción con los canales de Iberoamérica. Entonces ahí pues se abren esas posibilidades de otras miradas, claramente, de conocernos, de escucharnos, de vernos de una manera diferente. Y pues hombre, yo creo que las redes de televisión abren esa ventana al mundo. Ventanas al Mundo, se llama un proyecto de la red TAL, y creo que las ventanas al mundo son muy importantes en esta red de televisión porque nos permiten co-crear. Eso también es muy de la televisión pública. Difícilmente vos podés hacer coproducciones con canales privados porque ahí está muy de lleno la parte económica. Entonces, alcanzar los estándares de calidad de algunos canales privados europeos es difícil, y vos te gastarías, no sé, unos 2.000, 3.000 millones de pesos haciendo 2, 3 capítulos para poder igualar esos estándares de calidad, mientras que en la televisión pública vos puedes hacer una serie completa de 10, 12 capítulos con 1.200 millones de pesos. Entonces, claramente, pues las posibilidades de colaboración son muy importantes y son más con los canales o con los medios públicos de comunicación que con los medios privados. Un esfuerzo que estamos haciendo. Este año pues nacen los premios CREATEI, que son los premios audiovisuales más importantes en Latinoamérica, lo serán los premios más importantes en Iberoamérica. No existen unos premios como ellos, y en ATEI pues hacemos parte del Consejo Consultivo y estamos organizando esos premios, que lo que quieren es lo que vos decís, ponernos a trabajar juntos, ponernos a pensar juntos, mirarnos no solamente aquí en el país y compararnos con los canales del país, sino que tenemos que mirar más allá, mirar otras propuestas de televisión pública en diferentes países del mundo, porque es que si nos quedamos en lo que normalmente miramos, pues de ahí no vamos a pasar. Entonces, claramente ese tipo de alianzas y de asociaciones permiten eso, abrir un poco la mirada. Por acá Sandro Huitrago está preguntándonos qué está faltando en Colombia para hacer televisión realmente interactiva. Hombre, pues hay muchos elementos. Lo primero es voluntad por parte de los canales. Muchas veces, hombre, hacer televisión interactiva requiere esfuerzos importantes en tecnología y en insumos, y eso hace que vos con lo que produzcas digamos, 2 series normales de televisión lineal, tenés para producir una sola interactiva. Entonces, uno cuando como director de programación piensa en su rejilla, pues uno dice, hombre, ¿qué prefiero? ¿24 capítulos de este
o 50 de este, que me llenan más horas de programación. Eso es una cosa. Pero también hace falta cultura. Y es cómo hacer que cuando vos haces una propuesta de televisión interactiva, la gente sí participe. Y eso, y me devuelvo entonces a donde Milton ahorita cuando decía, es que los canales, los medios públicos de televisión los ven los viejitos. Claro está, entonces tenemos que conquistar un público joven. Y por eso es que cuando hacemos una propuesta de televisión interactiva y nos participan 1000 personas, entonces quedamos defraudados y decimos, hombre, ese esfuerzo tan grande y solamente 1000 personas se conectaron. No, nos hubiéramos gastado la plata en otro noticiero. Entonces, claramente, entonces están en un lado la voluntad, en otro lado el esfuerzo económico. Entonces, por eso es que los canales públicos de televisión o los medios públicos a veces nos esforzamos haciendo uno al año y de ahí no pasamos porque realmente las inversiones son altas y a veces el retorno de la inversión en cuanto a audiencias y a participación no es el esperado. Entonces creo que ahí radica, Sandro, el tema de la televisión interactiva en Colombia. Vale, muchas gracias. Luis, otra preguntita. Adelante, Pedro. A mí me gusta mucho lo que tú empezaste a decir, la importancia de los estudios de audiencia. Realmente los estudios de audiencia lamentablemente muchas veces han quedado a un lado por los egos de los productores y no por las necesidades que tienen las audiencias. El equipo que ustedes tienen en el canal que trabaja este estudio de audiencia, ¿por quiénes está compuesto? O si es una cuestión en equipo o tienen un equipo de estudios de audiencia como tal. Hombre, no me hagas sentir mal. A veces el estudio de audiencia es muy frío, tan frío como los números. Y creo que nosotros debemos pensar mucho más allá en la gente. A veces las audiencias van muy ligadas a la parte comercial y hay canales de televisión donde a usted exigen audiencia para poder vender más. A veces hay que renunciar a las audiencias por satisfacer esas preguntas del para quién. Cuando nosotros hacemos un programa para cuidadores, decimos, hombre, ahí teníamos un programa de farándula y nos marcaba el triple. Y ya tenemos un programa para cuidadores, para señoras, señores que cuidan unos niños y les estamos dando herramientas para que lo hagan mejor. Tenemos un tercio del rating que teníamos con la farándula. Son pelas, como decimos en Antioquia, que nos damos. Son renuncias que hacemos, pero sí, realmente satisfacen una vocación y una mirada y una convicción que tenemos de hacer una televisión pública. Entonces, hombre, otro ejemplo, teníamos esoterismo, lectura del tarot, sí, en la administración pasada. 8 puntos de rating a las 11 de la mañana teníamos. Pues madre, eso le organiza el rating a cualquiera. Y lo cambiamos por teleeducación, que marca 1.5, 2 puntos, muy buen rating para una franja de teleeducación a las 11 de la mañana. Pero vos cambiar 8 por 1.5, pues la gente te va a decir, hey, ojo, no estás haciendo bien las cosas. Pero realmente yo creo que el tema de las audiencias en lo público tiene que ir más allá, más ligado al para quién estoy haciéndolo. Y si me están viendo los públicos que yo quiero impactar con lo que estoy haciendo, pues creo que estamos cumpliendo una misión. Obviamente no podemos ser ajenos a esos fríos números y tenemos que tratar de equilibrar las cosas y que contenidos que lleguen a la gente marquen bien, pues obviamente ese también debería ser nuestro interés. Pero claramente las audiencias hay que mirarlas más allá de una cifra, más allá de un punto algo, de un 1 punto algo, y tratar de evaluar
que sí esté llegando al público que queremos impactar. Y para ello, pues, como lo decía Marisol ahorita, las estrategias digitales y social media son muy importantes, porque con las publicaciones estamos viendo el engagement de cada una de ellas, estamos viendo cómo reaccionan, estamos viendo qué preguntan, estamos viendo si no preguntan, si a la gente no le importó. Entonces, sí, es muy importante mirar a la gente no como un número, sino como una persona que necesita satisfacer algunas necesidades. Y una última preguntita. Adelante, las que quieras. Tú hablabas de, o sea, los nuevos géneros o los llamados géneros híbridos que se están desarrollando en estos momentos. O incluso el tener un programa, digamos, de emisión de TikTok con un perfil no tan bizarro, como diría mi amigo Pulido, sino de un TikTok más centrado en temas más serios, digámoslo así, más educativo, más informativo. ¿Cómo ves eso? Hombre, a mí me parece que todos estos nuevos medios deben lograr hacer algo. Nosotros en las redes, nosotros pues claramente tenemos una discusión permanente, y es con respecto a qué programas deben tener o no tener sus propias redes sociales, ¿cierto? De hecho, en Teleantioquia vos ves que solamente es @Teleantioquia. Entonces los programas, CTMasí no tiene un @CTMasí. Serenata no tiene un @Serenata, tiene un numeral, ¿cierto? Entonces tratamos de que todo llegue acá, que no se atomicen las audiencias, porque entonces yo digo, hoy tengo 1 millón de seguidores en Teleantioquia, y ese millón lo tengo repartido en 10 cuentas de 100.000. Y se acaba el programa y esos 100.000, entonces, ¿qué? Se quedan ahí, se quedan quietos, ¿qué hacen? Entonces, por eso es mucho mejor centralizar a todos los usuarios en una sola cuenta y ya por medio de numerales, pues, establecer los parámetros de conversación. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho las redes sociales, y hay un programa donde la gente llama y participa, pero por videollamada. Entonces ahí por WhatsApp utilizamos la videollamada y la gente se ve en televisión. Hay otro programa que utiliza como fuerte el TikTok. Hay otros programas que las conversaciones se hacen por medio de encuestas, como Consejo de Redacción, que es el programa de la mañana, y hacemos una encuesta en Facebook. Vos te metes a ver el programa en Facebook, inmediatamente te aparece la encuesta y vos opinás sobre el tema del día. Claramente, entonces, estos nuevos medios de comunicación para los en vivo de la pantalla principal también son un apoyo muy fuerte. Y también, como vos lo decís, temas trascendentales los tratamos en el universo expandido que tenemos. Entonces vos puedes ver una conversación o una entrevista sobre la reforma tributaria solamente por Instagram. Y lo ves ahí en un Instagram Live, un debate sobre la reforma tributaria con una posición en contra, con una posición a favor, con una posición neutral del canal como moderador, y lo viste fue en Instagram, no lo viste en televisión, ¿cierto? Aunque en televisión se cubre la noticia, se da la información, se tienen algunas fuentes, no digamos que uno puede extenderse mucho más en las conversaciones en otros medios y en otras plataformas. Entonces, para poner un ejemplo, ese de la reforma o muchos otros temas que trabajamos normalmente, lo hacemos algunas veces por Instagram, algunas veces por Facebook, utilizando diferentes plataformas para conversar y para intercambiar con la gente. Muchas gracias. A vos. Muchas gracias a vos. Bueno, ¿alguien más desea hacer alguna pregunta? Parece que ya están todas las preguntas. Bueno, entonces yo creo que podemos terminar aquí, Luis Felipe. Agradecerte muchísimo haber compartido con nosotros este rato, ¿sí? Que los chicos hayan disipado un poco también de todo esto que en este momento nos está golpeando tan duro, sobre todo aquí en Cali ha sido muy fuerte.
y pues que haya servido este espacio también para aprender mucho del tema de la televisión pública, de la televisión local, porque ustedes son un gran ejemplo allá en Medellín con esto. Marisol, muchas gracias a vos, a todos y todas que se conectaron hoy por aguantarse este rato, este monólogo. Gracias por darnos la oportunidad de conversar, de ver algunos, de leer algunos, de contarles una historia maravillosa que es hacer televisión y más maravillosa aún que es hacer televisión pública. De darnos la oportunidad, como lo decía al principio y lo reitero, darnos la oportunidad de ofrecer disculpas cuando nos equivocamos y darnos la oportunidad de querer soñar con hacer algo que le cambie la vida a cualquier ser humano, que eso debemos hacer los medios de comunicación. Entonces, nuevamente, gracias por la oportunidad de escucharlos, de verlos, de leerlos, de sentirlos desde Medellín. Les mando un abrazo, mucha fuerza para toda la gente de Cali y que sigan en este proceso que es tan bonito, este proceso educativo donde todos los días aprendemos de los demás. Un abrazo para todos y muchas gracias. Bueno, lo mismo para ti. Muchos saludos por allá para Teleantioquia. Claro que sí, un abrazo. Bueno, chao, que esté bien. Muchísimas gracias. Muchas Gracias, gracias. Laura. Gracias a todos. Gracias, Muchas profe. gracias. Gracias, Mari. Ok, Pedrito. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.